Marc, ¿cómo evitas que tus clientes se vayan? Pues la verdad, no lo sé. Lo que sí sé es cómo calculo cuántos clientes se me van y qué impacto tiene eso. Hoy, en este episodio, vamos a hablar sobre el churn, que es esa famosa métrica que trata de los clientes que se te van en un periodo determinado. Hablaremos del logo churn, de los clientes que se te van en número y de los que se te van en ingresos y cómo puedes hacer para mejorar esa métrica o qué impacto puede tener en tu día a día, sobre todo si eres un founder, un CEO o un financiero. Si quieres saber el detalle del churn y no solo centrarte en captación, sino en cuidar a los que ya tienes en la casa para que las cuentas de la empresa no se te vean comprometidas, quédate en este episodio porque vamos a entrar de lleno. Eso no sé qué marca es, pero que nos patrocine. Danone, nos podrían patrocinar. No nos patrocinan, no es publicidad. Hoy no he podido comer y este va a ser mi aporte calórico. Muy bien, más tus frutos secos. Además de los frutos secos que me he comido. Muy bien, Marcus. Días ajetreados. Sí, ¿qué ha pasado hoy con la bolsa? Bueno, ha sido un día interesante, con todo lo que está pasando. Es lunes y la verdad es que bueno, tenemos el primer exministro con una sentencia en firme ya, ¿no? Porque ha sido el Tribunal Supremo quien lo ha juzgado, creo, hito histórico en España. El del Partido Laborista de UK, que también se ha ido por el escándalo, el cambio en las elecciones en Colombia, o sea, es un momento políticamente hablando curioso. Un día podríamos hablar sobre la globalización y el impacto que tiene en las finanzas, en la gestión de riesgos, en la gestión de empresas y en la vida de las personas, ¿no? Y en la economía. Pero sé que lo comentas porque te había dicho que, dato curioso, en el momento en el que ha salido la sentencia del Tribunal Supremo, el IBEX ha hecho una subida, la lleva acumulando hasta ahora, del 0,5%. Que no está que tú nada, decías, meten no 24 años de cárcel a Ábalos y el IBEX sube. Entonces estaba la broma, pero yo también te decía, quizás es por lo de Colombia, porque hay muchos factores buena para el mercado, entonces no sé si tiene que ver. No sabemos, solo... Si ha sido casualidad, a lo mejor, en el tiempo. Esto entra mucho con el episodio que hicimos, no sé si te acuerdas, muy al principio de las falacias, ¿no? Y hablábamos de la correlación y la causalidad, que son cosas diferentes, ¿no? Pues esto es algo, o sea, hay correlación, pero no tiene por qué haber causalidad entre las dos cosas, pero es un hecho cuanto menos divertido. El capítulo estuvo bien. Podríamos repetirlo, porque yo creo que tendríamos que repetirlo, porque el tema de la argumentación es muy importante y además ahora que ya nos siguen, ya casi faltan estamos. 100 personas o menos para llegar a las 6.000 de suscriptores. Gracias, amigas y amigos. Os queremos. Y si no estás suscrito y nos ves, suscríbete, por favor. Y entonces vamos a entrar ya al capítulo de hoy porque vamos a hablar de un tema que llevamos tiempo, tú llevas muchas veces, lo mencionas y hoy vamos a entrar un poquito más, que es... Hoy volvemos un poquito al inicio de lo que pretendíamos con People and Finance, ¿no? De decir, oye, hay una parte de personas, de management, que es más la que llevas tú, hay otra parte de finanzas, que es hacia donde voy yo, y yo lo que quería era pues traer conceptos para que la gente aprenda conmigo, ¿no? Es decir, son esos conceptos financieros que se usan en dirección financiera o en finanzas estratégicas y que vale la pena ir entendiendo para configurarse también como un líder o incluso como un founder o un CEO de una empresa tanto startup como consolidada, ¿no? Son esos conceptos que uno tiene que ir conociendo para saber también un poquito más hacia dónde tocar. Además, el otro día estaba negociando un contrato. ¿Está grabando? Bien. Sí. Estaba negociando un contrato internamente. O sea, es un contrato que todavía no ha salido. Y estábamos teniendo una discusión sobre si poner KPIs o no. Entonces me decían, pero Marc, no nos ponga... Y comprendiendo, o sea, desde la comprensión absoluta de por qué me decían lo que me decían, y que creo que en parte tiene sentido, pero voy a traer la contraargumentación, que era mi punto, a ver qué opinas, ¿no? Me decían, Marc, no pongas obligaciones extras en un contrato cuando estas obligaciones nos vinculan a nosotros. Es decir, si marcas unos KPIs o unos objetivos dentro de este contrato, nos das más trabajo, ¿no? De revisar que estos KPIs se cumplan, tal. Y digo, sí, hay trabajo, puede ser contraproducente para nosotros, pero a la vez también marca un poco, que es lo que yo creo que un buen abogado también tiene que intentar con un contrato, marca el camino de
de lo que será una buena relación. Es decir, no solo te doy un servicio, sino que también marco desde el principio cuáles son esos hitos que harán que tú salgas convencido o no de que el contrato, de que el servicio que te he dado o el producto que te he vendido ha funcionado, ¿no? Sobre todo en marcos de contratos piloto. El plan, hombre, claro, si yo lo que quiero es probar el producto, no me pongas KPI, o no negocies conmigo KPIs para luego ver si el producto ha funcionado o no, o si el servicio ha ido bien o no, ¿no? Porque te estás auto-obligando a cosas y es como sí, pero a la vez también comercialmente la parte jurídica me ha ayudado a decir, chicos, ustedes querían saber si este piloto les funcionaría. Y para eso determinamos que los KPIs o los drivers de entender si el contrato iba a funcionar bien o el servicio iba a funcionar bien eran estos y estos. Los hemos ido siguiendo y ahora tengo claridad contigo de si el servicio ha funcionado o no. Versus que si pasa el tiempo del piloto y llegan 6 meses o 3 meses o lo que sea que dure el piloto y decimos, oye, ¿ha funcionado o no? Y me dicen, no sé. No, porque no me hemos marcado ningún KPI. Quizá no hace falta marcarlo en contrato. Estoy de acuerdo, ¿eh? Pero creo que tiene que haber esa conversación con el cliente o el potencial cliente que va a probar un piloto de qué es aquello que haría que tú volvieras a renovar el contrato, ¿no? Y eso me hizo mucho volver a pensar en el churn. El plan, hombre, es que, ¿qué pasa? Que si tienes un producto, sobre todo esto nos pasa en muchas startups, ¿no? Que tenemos productos, yo creo que casi cualquier startup, son productos que suelen ser novedosos. O bien son novedosos, o bien, que es la alternativa, estás trabajando o prometes eficiencia o prometes algo más sobre un producto que ya existe pero que tú vas a hacer diferente. Y en el caso de que sea algo novedoso me tienes que convencer de que lo tuyo funciona, y en el caso de que sea sobre algo que existe, tú me tienes que convencer de que lo tuyo funcione mejor que lo que ya estoy pagando, porque hay un coste de cambio, ¿no? Entonces, en todos los casos, yo creo que desde un punto de vista comercial, y me estoy alejando de las finanzas, pero yo creo que aquí encajan mucho, es muy positivo que tú tengas hablado con tu potencial cliente qué métricas hacen que tu cliente se quede o renueve. He mejorado en tiempo, tardo menos horas en contestar a los emails, o tardo menos tiempo en gestionar facturas, o tengo más claridad de mi caja, o has eficientado tal, o ahora necesito menos personas para un trabajo rudimentario, o en tu caso, ¿no? Pues ahora mi equipo trabaja más eficiente, o trabaja más feliz, o más cohesionado, y eso lo noto. Sí, no, lo noto, hay menos rotación, por ejemplo, decir, no deseada. Por ejemplo. Ahora, por ejemplo, es verdad que cuando estabas hablando, en mi trabajo es un reto también. Encontrar los KPIs. Sí que es verdad que los KPIs que yo ofrezco son, decir, a ver, los KPIs más claros que yo te puedo ofrecer son los del índice de felicidad y eficiencia que yo traje aquí hace unos capítulos para fin de año o año nuevo, no me acuerdo cuándo lo hicimos. Y efectivamente, ves, ok, si ahora hemos sacado 60 sobre 100, pues si estamos a 80 sobre 100 de aquí 3 meses, no de aquí 3 meses, pero sí de aquí 6 meses, pues significa que el equipo está mucho mejor. Al menos con nuestros KPIs, y tenemos una evolución objetiva con nuestras propias mediciones. Luego, para la parte de negocio, también cómo está trabajando las personas, cómo está el tema de la rotación. Sí, que en mi caso te tengo que decir que no es fácil, pero entiendo muy bien. En el nuestro tampoco, ¿eh? Pero está bien. ¿Y el churn aquí dónde aparece? Claro, ahora voy. Ahí va. El tema es que es algo que cada proveedor de servicios o de productos tiene que hablar con su cliente, sobre todo en el inicio de la relación, para decirle qué es lo que tú esperas para renovar. Claro. El que no te renueva, te churnea. Por eso me volvió a venir a la cabeza el churn. Porque al final estábamos hablando de cómo retener a los clientes y que no se den de baja. Vale. Que eso es lo que será el churn. Ahora, es el índice, ¿no?, de bajas que tú tienes. Ahora entraremos, hay dos formas de medirlo y se relaciona con otros conceptos con los cuales no quiero entrar mucho en detalle hoy. Es verdad que quería preparármelo y traer ejemplos, tal, pero no me ha dado tiempo suficiente como para hacer el nexo. Está bien pero para hoy vamos, aterrizarlo. Hoy vamos a entrar en el concepto del churn y por qué es importante, ¿no? Y también un poco, pues, ¿qué haces tú para evitarlo? ¿Qué se te ocurre, sí. ¿no? Al final, muchas empresas miden la adquisición
de clientes, pero no miden la retención de los clientes. Y eso es importante, porque, claro, cuando mides la adquisición, estás buscando, hablas de leads, tengo tantos leads, o hablas de new bookings, o hablas de un concepto financiero que está muy relacionado y que en algún momento haremos un episodio vinculándolos, que es el CAC, el Cost of Acquisition, cuánto me cuesta adquirir cada nuevo cliente. Eso es algo que un financiero tiene que ir calculando también, ¿no? Ostras, ¿cuánto coste tiene en mi P&L la captación de nuevos clientes? ¿Me sale rentable o no? Y también ir segregándolo para ver hacia cuáles son las mejores. Esto lo hemos hecho nosotros, por ejemplo, en su momento, de, oye, ¿dónde estamos captando más clientes? Entonces, y de forma más económica, ¿no? Que esto es un poco como cuando vas al mercado y dices precio, euro, kilo, pues sí, ostras, ¿qué acciones es mejor, ¿no? Claro, ahí lo ves, publico online, a lo mejor tengo que ir a eventos, a lo mejor tengo que, no sé, invertir en publicidad en un periódico. ¿Dónde capto más por el menor precio? Eso es lo ideal, ¿no? Entonces, normalmente, muchos founders se centran en crecer, crecer y crecer. Pero algo que muchísimos fondos de inversión miran cuando hacen rondas de inversión es no cuánto eres capaz de crecer, sino cuánto eres capaz de retener a tus clientes. Por eso hablaba de, no vale solo hablar de un piloto, o voy a firmar un piloto. No, es que a ti no te interesa que ese piloto acabe en un cliente churneado, en un cliente que no retienes, que no renueva, que se va. Entonces, por eso hablábamos de KPIs. Hombre, hablemos con el cliente qué es lo que espera para que el día de mañana, por vía contractual no le puedes decir, no te puedes ir porque he cumplido eso. Pero comercialmente es más difícil que un cliente se te vaya cuando... Pero, Antonio, tú me dijiste que querías esto, esto y esto, y lo hemos conseguido. ¿Por qué te vas? ¿Qué tendría que haber hecho? Pues no lo sé. Bueno, pues hay veces que el churn es inevitable, ¿no? Pero, ¿cómo puedo avanzarme a esto? Porque al final, el cliente que se te va es dinero perdido. Sí. No sé, ¿qué problemas le ves tú así de base a un churn? Así, sé que te estoy lanzando la pregunta de base, pero... Sí. Problemas de que un cliente se te vaya. Mira, es que a mí... Como founder, ¿eh? A mí esto me ha sucedido y yo he tenido que aprender en el camino cómo poder fidelizar a los clientes, porque es verdad que una vez tú firmas un nuevo contrato que te ha costado más o menos, en mi caso los contratos suelen costar los suyos, son contratos importantes y cuestan y duran un tiempo. Claro, una vez lo firmas dices, perfecto, pero también dices, ¿qué va a pasar cuando acabe este servicio con este cliente? ¿Cómo podemos alargar la vida útil de este cliente? Porque si ya se acaba, pues tendré que seguir buscando. ¿No sería más fácil, quizás, en muchas ocasiones, hacer algo para que el cliente se quede porque ya lo tienes? Ya has hecho la parte más difícil, que es la captación en frío, y ahora ya lo tienes. Entonces, yo al inicio no le ponía mucha atención. Solo estaba obsesionado con captar. Hoy en día sigo obsesionado con captar, pero sí está en el mismo nivel también, más relajado también te voy a ser honesto, más relajado, pero está en un nivel muy casi de paridad el hecho de ¿qué puedo hacer? Tengo esta pregunta, ¿no? ¿Qué puedo hacer hoy, ahora mismo, para mis clientes para que se queden conmigo? ¿Sí? Más allá de, oye, está bien, los entregables, el trabajo tiene que ser perfecto, eso desde luego, ¿sí? O sea, el trabajo... El delivery del trabajo que hagas o lo que les hagas tiene que ser perfecto. Muy bien, ya. Pero probablemente en cualquier tipo de industria muchos podrían hacerlo más o menos igual de perfecto que tú. ¿Qué es lo que hace que se queden contigo por la confianza depositada? ¿Por qué? ¿No? Entonces es ahí cuando tienes que darle. Yo, por ejemplo, justo ayer por la noche estaba pensando a dos clientes, tú sabes, yo grabé el podcast el otro día con 20 minutos, yo pensaba y me hice una nota en el teléfono para que me salga, que no sé si saldrá hoy mi podcast o esta semana, diré, oye, enviar podcast a los clientes, más algún artículo, el artículo de managers que escribimos pues también lo voy a enviar, justo lo voy a hacer después. ¿Para qué? Precisamente, oye, mira, te doy más valor, estás allí, oye, todo va bien, los deliveries van bien. Ahora, por ejemplo, un cliente nuestro que le damos al servicio de outsourcing de recursos humanos, teníamos el contrato hasta julio, lo hemos alargado hasta Navidades. ¿Cómo? Vio que, wow,
hay más cosas que hacer, pero claro, podría haber dicho, pues ya está. Está contento con lo que estáis haciendo. Y claro, dice, le dije, oye, ¿tú estás contento? No, es que esto estamos encantados, efectivamente, esto que estamos construyendo no lo teníamos y es muy necesario, vemos que necesitamos muchas más cosas para que todas las piezas del puzzle encajen. Entonces vio un horizonte temporal que está muy bien. Quiero traer un poco con la reflexión que hacías de inicio del contrato. Cuando tú en un contrato marcas un poco, aunque sea a nivel de KPI, cuáles son los hitos que tú te vas a estar poniendo, y dice mucho de ti, que tú mismo te comprometas con el cliente, porque el cliente dice, hostia, va a estar trabajando allí, entonces me lo creo. Y tú sabes hacia dónde trabajar, porque él te ha dicho, esto es lo que yo quiero. Exactamente, entonces estás marcando una ruta, a mí me gusta. Yo no lo pongo en los contratos, pero están en las presentaciones, es decir, los entregables van a ser esto y tiene que ocurrir esto cuando todo esto se vaya haciendo. Claro. Sí. Es verdad que a lo mejor, lo que digo, estoy de acuerdo en el fondo de que no hace falta ponerlo en un contrato, no hace falta, pero sí que tiene que haber habido una discusión del plan, es que esto es lo que tú esperas de este piloto. Exacto, sí, porque es que si no, no te van a... Es muy difícil. Tienes que ponerle al cliente aquí qué es lo que debe esperar de ti. Claro. Luego pueden pasar cosas, por supuesto, pero qué es lo que debe esperar de ti, a qué escenario tú lo quieres llevar. Claro. Entonces, claro, cuando tú el cliente va viendo que efectivamente vas cumpliendo, el cliente no tiene ningún motivo objetivo para romper. Puede irse por cualquier otro motivo, porque le caigas mal, porque no necesita... Pero no tendrá argumento. Claro. Si se quiere marchar, pues se marchará. Pero... Churneamos todos, ¿eh? Es como cuando, oye, pues estaba en Netflix, he visto todas las series que me gustaban, me voy. Eso es churn. Sí. Eso es churn. Sí. Me voy de mi compañía de teléfonos, me voy a otra. Claro, todo eso es churn. Pero, por ejemplo, la compañía de teléfono, que es un clásico. Yo me acuerdo que cuando me di de baja, me llamaron 2 veces para ofrecerme nuevas tarifas y todo. Entonces yo les dije, mira, llevo 5 años con vosotros. 5 años llevábamos. Es la primera vez que me hacéis una oferta. Digo, ¿no creéis que ahora que ya me voy, porque ya me he ido, ya me voy? ¿Es tarde? ¿Es tarde? ¿Por qué no me habéis llamado? Habéis tenido 5 años, nunca nadie de vuestra compañía me ha llamado para ofrecerme nada nuevo ni ventajoso como ahora estáis haciendo. ¿No crees? Digo, eso es como si yo soy tu pareja y cuando no me has mostrado amor en todo el tiempo que llevamos juntos y te digo que voy a romper contigo, dices que cambiarás y que ahora sí estás muy enamorado. De hecho, mira, me viene al caso perfectamente. El origen de la palabra de churn viene de las épocas de los inicios de las telecomunicaciones. Churn es el butter churn, churn es batir. Vale. El butter churn es con lo que se hacía la mantequilla o con lo que se hace a mano. Entonces es como que tú bates, ¿no? Y cuando es como si pusieses en el funnel los clientes que tienes, los bates y hay algunos que se salen, ¿no? Que se van. Por eso se habla de churn. Y empezó en la época de las telecomunicaciones, se usa muchísimo porque es donde tiene más impacto. Una teleoperadora tiene muchísimo impacto. Cuánto retienes es tu valoración, es una gran parte de tu valoración, especialmente en un mercado más o menos saturado y estable, ¿no? Y constante. Pero claro, ha tomado muchísimo impacto en todo lo que son el software, el SaaS. Todo el SaaS ya no es solo cuánto te cuesta adquirir nuevos clientes, que es el CAC, sino cuál es el lifetime value, ¿no? Cuánto te duran y cuánto dinero te dan esos clientes durante la vida. Y en el medio de todo eso está el churn, porque cuanto más churn, pues, oye, más gasto en adquisición necesitarás para compensarlo y menor será tu lifetime value cuanto más churn tengas, ¿no? Porque menos pagarán esa suscripción. Entonces, me has recordado contexto, es súper importante, ¿no? Y mira, es que lo tengo aquí apuntado y tiene todo el sentido. Todo founder celebra firmar clientes y casi ninguno celebra retenerlos. Y esto me ha traído un ejemplo que vi el otro día en LinkedIn. Salía no sé si era el country manager de Revolut en LATAM, no sé quién fue, que estaba celebrando que ahora Revolut para los nuevos clientes solamente, es decir, new customers, nada de retention, estamos hablando de entrada de clientes, funnel de entrada, adquisición, pero no de retención. Para los nuevos clientes les van a ofrecer una cuenta remunerada al 3,50%. Y mi comentario en LinkedIn, que creo que es de los que más likes ha tenido, es siempre olvidando a los existentes. Es decir,
me centro en la captación de clientes y me olvido completamente de la retención. Y por tanto, ¿qué suele acompañar? Porque la gente no es tonta y se da cuenta, churn. Y a lo mejor el churn, veremos, hay dos tipos, ¿no? Puede ser por cliente o por el número de clientes. Oye, empecé el mes con tantos clientes y ahora tengo tantos, pues ha habido un churn, ¿no? Como por el MRR, ¿cuánto ingreso de cada cliente? Oye, pues a lo mejor, si un banco, por ejemplo, como puede ser Revolut, cobra comisión, aunque sea poquita, por el Asset Under Management, por el dinero que yo tengo, si yo me voy, perdón, si yo no cierro la cuenta, no seré un logo churn, que ahora veremos lo que es, pero sí que haré un churn en revenues, porque tú ya no vas a tener una cuenta con todo mi dinero, porque mi dinero a lo mejor está en Trade Republic, que me pagan más, ¿sabes? Entonces, eso pasa mucho, y es el ejemplo exacto de lo que tú estabas diciendo. Solo me quieres cuando me voy, porque no puedes aceptar el churn. Pero ¿qué pasa con todas estas medidas que abandonan la retención? Sí, los nuevos quiero captar, quiero entrar agresivamente al mercado, 3,50% todos los que entren. ¿Y los que estamos? Claro. Pues chao, me voy. Es de película. Chao, me voy. Y entonces el problema que le viene el director financiero es el plan, hombre, es que nuestras ventas están bajando, o sea, estamos aumentando el coste de adquisición porque ahora tengo que pagarle 3,50% a todos los nuevos, y estoy con menos ingresos porque se me han ido hemos tenido un montón de churn. Es una cagada del libro. Mira, yo estaba pensando todo esto, que alguna vez me ha aparecido algún vídeo en Instagram de un empresario, no sé qué ofrecen, pero que es algo que yo he hecho alguna vez. Tú sabes que ahora no es cero representativo, es decir, ahora de hecho esa rama del negocio no está ni operativa, prácticamente. Sí que está operativa, pero nada, que tenemos una pequeña parte en Efficient Happiness que damos una formación online a particulares. Es la única rama pequeña que tenemos que no es para empresas. Y me acuerdo de haber, igual que había visto en Instagram, ¿no?, que el fundador o quien hace todo lo que está ofreciendo, llamar directamente a un cliente, a un alumno, para saber cómo va todo, si te escriben directamente, que tú lo puedas resolver. Yo me acuerdo de ver el vídeo de Instagram, decir, soy tal, no sé qué, te estoy llamando, y claro, la persona clienta de esa empresa dice, esto es una broma, ¿cómo vas a ser tú? No tiene sentido, que sí. Entonces dice, pero qué locura es esta, ¿no? Entonces esto me ha recordado que yo esto lo había hecho alguna vez. Obviamente mi infraestructura es mucho más pequeña y hay cosas que sí o sí tengo que hacer yo. Pero es verdad que son cosas que uno no se espera. Hablar con alumnos que han enviado un mensaje o contestarles directamente tú el email, desde tu email, el impacto que tienen ellos. Yo me acuerdo que de repente una llamada dice, pero si tú eres mi profesor, lo digo porque los vídeos soy yo hablando a la cámara y mi voz la tiene, pero si eres Antonio, ¿y cómo que me llamas tú? Pero si yo solo he escrito un email para resolver un tema, cuando pudierais. Digo, bueno, pero te llamo yo porque esto es importante, hay que resolverlo, yo os quiero. Solo ese acto la gente alucina y se te quedan y se vuelven fans y se fidelizan, y aunque luego te compran más o no, pero te recomiendan. Súper importante, no hay que hacer tanto, o sea, no hay que hacer mucho, es decir, joder, primero cuida a los de la casa y luego los de fuera. Mira, yo hago algo cuando estoy negociando con nuevos clientes precio. Muchas veces uno de los argumentos más fuertes que yo uso con los nuevos es, yo no te puedo rebajar esto así como me lo estás pidiendo, porque entonces le estaría faltando el respeto a mis actuales clientes que sí han pagado por esto. Imagínate que tú eres cliente mío y viene un tercero que quiere tu misma rebaja, pero tú has pagado lo que hay que pagar. ¿Cómo te sentirías si al nuevo le cobro menos que a ti? Vale. Y se queda como, claro, es que he visto así, digo, joder, eso es porque a ti te han acostumbrado las aseguradoras, te han acostumbrado las telefónicas, o sea, las empresas de telefonía, etcétera, a cosas que no están bien. Digo, y aquí estamos haciendo todo lo contrario. Yo cuido primero a los de la casa. Joder, por eso son los de la casa, por eso han confiado. Pero todo founder tiene que estar obsesionado, founder y equipo, obsesionado con los clientes actuales. Correcto. Hay que obsesionarse con los clientes actuales, sin obviamente perder el foco en la captación. Es la parte del funnel que queda atrás y que normalmente se abandona. Y es como, no. Tú tienes que tener el embudo de captar todo lo que puedas, convertirlos en clientes. Y una vez son tus clientes, los tienes que mimar, porque es a la gente que has convencido. Si no, te hacen churn.
Y el churn es que tiene muchas implicaciones, porque luego van a hablar mal de ti, por ejemplo, ¿no? Sí. Yo no lo contrataría. Entonces, el churn es algo que de verdad cualquier emprendedor tiene que tenerlo en cuenta. Y creo que esto no es solo para startups. Esto es algo que cualquier empresa Sí. tiene que tener. Incluso si eres un abogado y prestas servicios jurídicos. Claro. ¿Verdad? No es un cliente recurrente, pero si... o sea, Podría ser. Podría ser. Claro. Pero imagínate, yo que sé que es un divorcio. Pero un churn para mí es el cliente que se va enfadado y no te recomienda nunca más. No, pero por ejemplo, un Aunque no se vaya a divorciar cada semana. No, pero mira, pues entra por un divorcio y luego Claro, y se tengo un mantiene problema por... en mi escalera Claro. con mis vecinos o con el coche o mira, una multa de tráfico o qué hago. Pasa es que ahí es más difícil de ver si es recurrente, pero al final es mantenerlo, te llamar a ti, mantener la te va a fidelidad. llamar a ti, si tú no lo puedes llamar, pero eres su persona de confianza. Claro, lo único es eso, ¿no? Que el churn al final se ve muy claro cuando son SaaS, ¿sabes? Porque Sí, al final SaaS es como, es clarísimo. oye, tú estabas pagando tu suscripción a Netflix y has dejado de pagarla, ¿por qué? Pues porque no me da, pueden ser por muchas razones, aunque esté súper contento, pero es que ya no hay más material que ver, ¿sabes? Ya me lo he visto todo, bueno, Pues ya está. pero puedo sacar learnings. Mis clientes, para mantenerlos pagando, necesitan tener nuevo contenido cada X tiempo. Por ejemplo, sacas learnings del churn y de evitarlo, ¿no? Porque a un cliente que te ha churneado luego es difícil volver a meterlo. Ya. Es muy difícil y te cuesta mucho dinero. Sí. Entonces, al final, el churn es la tasa a la que pierdes clientes o ingreso recurrente en un periodo. Y al final, por eso marco, ¿no? El churn es hablando de recurrencia. Por eso te decía, un abogado que da prestación... Eso es atención al cliente, Sí. pero no entra en la métrica del churn. Ahora Sí. veremos cómo se hace el churn, ¿no? Cómo se calcula, pero está siempre vinculado a esa recurrencia. Por eso se usa en el SaaS, sobre todo. Al final, el churn es la probabilidad de que un cliente se vaya en un periodo dado, visto desde la otra forma, ¿no? La tasa de clientes que pierdes o la probabilidad de que se vaya. La vida media es la pregunta inversa, ¿no? ¿Cuántos periodos pasan en promedio hasta que se va el cliente? Hasta que llega el churn, ¿cuánto tiempo ha pasado? ¿Cuál ha sido la vida media? La vida media de mis clientes es un mes. Problema. Es verdad que al principio suele haber más churn que cuando la empresa ya está más consolidada. Porque no tengo product market fit, pues tengo un montón de churn. Hemos hablado del product market fit en otro episodio, ¿no? No he llegado a conseguir mi fit con el mercado, pues evidentemente, Sí. como no tienes ese product market fit, hay mucha gente que dice, lo pruebo y me voy porque no va conmigo. Aunque me des el mejor servicio, pero no es lo que yo quiero. De nuevo, volvemos a los KPIs. Dime qué quieres y te diré si te sirve. Así no te churnearás. Pero bueno, es verdad que al inicio, pues, si me pagas y lo de esto, pues perfecto, ¿no? Entonces, hay dos tipos de churn que es importante tener en cuenta. Uno es el churn de los clientes, que el nombre técnico es el logo churn, que es cuántos clientes se van en número. Tenías 10 clientes y ahora tienes 8, se te han ido 2, ¿no? Ese es el churn de número de clientes. Y luego el churn de ingresos, que es el revenue churn. ¿Cuánto MRR o ARR se va? ¿Cuánto ingreso recurrente se me va? Que es distinto, porque puede haber un cliente que sea uno solo, pero sea un ingreso brutal. O puede ser que, oye, es que tienes un churn muy alto en número de clientes, pero casi es estratégico, casi estoy haciéndolo a propósito porque lo que no quiero tener son cuentas pequeñas. Ya. Porque me lleva mucho trabajo mantenerlas y, oye, prefiero que los pequeñitos que no pagan casi nada se vayan y solo se queden las cuentas grandes. Esto, para cualquier director financiero o para cualquier CEO, es importante diferenciarlo, ¿no? Cuando calculas el churn y piensas en churn es número de clientes y revenue. Van dos caminos separados, pero que al final se acaban juntando, ¿no? El revenue churn manda para las decisiones financieras y el logo churn, el de los números de clientes, para el diagnóstico de producto y de segmento. Uno te dice, pues, ¿por qué se te van y tal? Y el otro es, oye, ¿qué decisiones, por ejemplo, el revenue, pues te afecta más al runway, ¿no? Que también hemos hablado en otro episodio. Pues, oye, si de golpe se me va un cliente que son 50.000 pagos y tengo 100.000 en caja, pues mi churn... Yo contaba con esto hasta final del año, ¿sabes? ¿Qué ha pasado? Caput, claro. Y al final hay que compararlos. Si el de clientes es alto, pero el revenue, el churn del revenue es bajo, pues oye, pierdo clientes pequeños que quizás no tenían que estar ahí. Quizás un churn sano, ¿no? ¿Qué más cositas tenía aquí puestas? El churn de clientes, vamos un poco al cálculo porque yo creo que esto es lo que
la razón, ¿no? O sea, ahora hemos entendido el concepto, por qué es importante el churn, a quién le afecta, qué tipos de churn hay, cómo se calcula, ¿no? Pues el de clientes son los clientes perdidos en un periodo entre los clientes que habían al inicio del periodo. Pues, por ejemplo, ¿no? Empiezas el mes con 200 clientes y pierdes 10. El churn mensual, si esto pasase en el mes, sería de un 5%. ¿Es alto o es bajo? No lo sé. No lo sé. Quizá mucho o quizá poco, ¿no? No lo sé. No lo sé. Habrá que ver, habrá que ver. ¿En función de qué se ve esto? Ahora lo veremos. Ah, vale. Pero no hay una respuesta universal. Es de sector, es de tipo de producto, es de momento de la empresa. A lo mejor un 5% es muy alto cuando es una empresa más consolidada, pero es muy bajo para una startup. Que de todos los cientos de clientes que están entrando a comprar tu software solo se va al 5%, joder, perfecto. Estás reteniendo un montón a los demás, ¿no? Y de nuevo, clientes perdidos en el periodo es los que has empezado versus los que has acabado entre los que tenías al inicio. Y ese porcentaje te dice el número de clientes en porcentaje que se te han ido. Y te da una imagen. El churn de ingresos, hay dos partes. Puede ser gross o puede ser net. Esto no recuerdo cuando hablábamos del... ¿Qué hablábamos? Del runway, no, de... No sé. La quema de caja. Sí. El burn rate, que tenemos un episodio sobre esto, también había el gross y el net, ¿no? El gross revenue churn es el MRR perdido, las cancelaciones y bajadas entre el MRR inicial. MRR es Monthly Recurring Revenue. De nuevo, estamos en un entorno de recurrencia. Lo que me está diciendo es cuántos ingresos recurrentes he perdido este mes respecto del inicio del mes. Es una fuga bruta. ¿Cuánto se me ha ido? Pero no me está calculando cuánto me ha entrado, que ese sería el net revenue churn. Cuánto MRR he perdido menos la expansión de cliente, el MRR de expansión, cuántos han entrado entre el MRR inicial. Eso significa que puede ser hasta negativo. Si es negativo es positivo para ti, ¿vale? Es contraintuitivo, pero si es negativo es porque lo que has perdido es menor que lo que has ingresado. Entonces puede ser contraintuitivo porque dices, mi churn es negativo. Bueno, perfecto, porque el churn de base es negativo. Como idea el churn es mala. Claro, para entender, el churn es malo como idea. Claro. Pues si sale negativo significa es que es bueno. Es porque es bueno. Es una doble negación. La doble negación nos da algo bueno en este caso. Es una doble negación, exacto. Entonces, ¿no? Tenemos el churn de clientes, que es cuántos clientes, cuántos Antonios se te han ido, y el churn de revenues, que es cuánto dinero se te ha ido con la fuga de Antonio. Sí. Y te da imágenes diferentes, ¿no? Luego hay una métrica que tiene mucho que ver, que es el Net Revenue Retention, que es lo que al final acaba mirando el inversor. El MRR el churn en abstracto puede no darte tanta información, porque es que depende en qué momento esté, o claro, estoy mirando los clientes que se me han ido en un momento dado, pero ¿y si esos clientes que se me han ido este mes llevaban conmigo 30 meses? ¿Vale más o menos esa información, ¿no? Entonces, el Net Revenue Retention lo que te hace es trabajar sobre cohortes. Cohortes al final es coger un grupo de clientes y decir, oye, voy a ver la evolución de estos clientes con el tiempo, porque a lo mejor han entrado en un momento en el que había mucho producto, o sea, acabas de lanzar muchas funcionalidades, pues a lo mejor tengo una retención neta de esos clientes mayor que alguien que entró en un momento en el que mi producto era muy pobre o mi servicio era muy escaso, ¿no? Entonces, lo que acaban pidiéndote es, vamos a hacerlo por cohortes para ver cómo es el corte y cómo se retiene. Que al fin, pues eso, MRR, Monthly Recurring Revenue, de una cohorte hoy, entre esta cohorte misma hace 12 meses, 6 meses, lo que sea, sin contar clientes nuevos, ¿no? Es el revenue inicial más la expansión, menos la contracción, menos las cancelaciones, entre el MRR inicial. A ver. Estamos en la parte más técnica. Esto es... Y de aquí yo creo que ya pasamos, ¿no? Esto, porque no voy a querer entrar en mucho detalle en su vínculo con el CAC y con el Lifetime Value. Vamos a hacer un poco
la puesta en común, ¿no? Pero al final, si tú divides uno entre el churn, tienes la vida de ese cliente, ¿no? Es decir, si el churn si el churn es constante. A ver. Es verdad que esto... O sea, al final, ¿cuánto te dura un cliente? ¿Cuál es la vida media de un cliente? Al final es prácticamente hacer la inversa del churn. Sí. Si tengo un churn... Es decir, al final, cuando hablas de churn, son de posibilidades. Es decir, si tienes un churn del 5%, significa que uno de cada 20 clientes se te va. Sí. Sí, creo que Sí. uno entre 20 y el 5%, sí, ¿no? Sí. Sí, eso significa que al final, cada mes, tienes cada 20 meses se te va a ir el cliente. Es estadística. Entonces, tú sabes que si tienes un churn del 5%, la vida útil de tu cliente van a ser 20 meses. Uno entre el churn. ¿Por qué? Porque estadísticamente cada mes se me va uno de cada 20 clientes. Por tanto, este cliente se me va a ir al final en los próximos 20 meses. Yo estimo que se me vaya. Se me va a ir. Que a lo mejor ese específico no se te va, vale, pero la media y lo que nos dicen las matemáticas es Claro. eso. Reducir el churn estadísticamente mejora o multiplica la vida del cliente, que para ti es más revenue. Porque cuanto menos churn tienes, significa también que más duran tus clientes en tu base de clientela, ¿no? O sea, si paso un churn del 5% al 2,5%, significa que en lugar de uno cada 20 es uno cada 40. He duplicado la vida de ese cliente reduciendo el churn. Entonces, lo que tienes que entender, lo que tiene que al final hacer el financiero es coger el churn e ir al equipo de ventas o de postventa y decir, ¿qué está pasando? ¿Cómo lo podemos mejorar? Y ahí es aplicar A/B testing. Oye, pues creo que puede ser por esto. Bueno, para empezar, voy a preguntarle a los clientes que se han ido por qué se han ido. Claro. Y voy a ver si puedo traerlos. La de centralita llamándote, Antonio, seguro que te puedo hacer una oferta, pero no quiero que te vayas. Y si no puedo hacer que vengan, voy a preguntarle al menos, Antonio, ¿por qué te vas? ¿Es solo por un tema de precio? ¿O es un tema de servicio? ¿O es un tema de...? Y es un tema... Y con esto, pues con Antonio ya no, porque ya se ha ido. Ya volverá, pero de momento se ha ido. Pero con el siguiente Antonio voy a ver qué es lo que me ha dicho la mayoría de mis clientes que se van para evitar que vuelva a pasar. Entonces, lo que estoy haciendo es alargar mi proyección de ventas. Tú tienes que anticipar todas las acciones una vez tengas la información. Claro. Sí. Queda claro. No sé cómo vamos de tiempo, que sé que... No, vamos bien. Ahora tenemos 10 minutitos más máximo, pero vamos bien. Al final, ¿no? Mira, tenía aquí un ejemplo claro. Empiezas el mes con 100.000 euros de MRR, de Monthly Recurring Revenue, de ingresos mensuales recurrentes. Y durante el mes pierdes 8.000 euros de cancelaciones, se te bajan del plan 2.000, es una contracción, y suben el plan o amplían o traes nuevos clientes por 15.000 euros. El cálculo aquí es el gross churn de MRR, es los 8.000 más los 2.000, que son las cancelaciones y la contracción. Entre los 100.000 tienes un churn del 10%. Net, que es incluyéndole la ampliación, claro, se te han ido 10.000, pero han entrado 5.000. Pues tienes un ejemplo de un net churn negativo del menos 5%. Porque has ingresado más de lo que... Sí. Ahora, claro, yo te preguntaría, ¿por qué has ingresado más de los que se te han ido? Puede ser sin hacer ninguna campaña adicional de marketing o puede ser porque tengas una salida de caja brutal en actividades de marketing. Es como, chicos, vamos a ver cómo hacemos para gastando menos si tengo que hacer un control de caja, por ejemplo, porque mi budget es limitado, para que podamos retener más y tengamos menos necesidad de sacar dinero en actividades comerciales. Todo depende, ¿no?, del momento de la empresa. Y todo esto pues va muy relacionado al final con el CAC, que es el coste de adquisición del cliente, porque es la parte inicial del funnel, y con el lifetime value, que es hasta el fondo, ¿no?, de cuánto dinero me deja un cliente hasta que se va, hasta que hace churn. Por eso van muy de la mano. Claro, yo estoy pensando en el coste de adquisición del cliente y cuántos clientes ingresas este mes versus los que se te van. Como no te dé bien esa diferencia, esa resta... A ver, repite.
en el ejemplo que tú ponías, Sí. a mí se me van 10.000 euros Euros. al mes y me entran 15.000. Pues eso, tengo 5.000 positivos que me entran, que en Chun sería un menos 5%. Sí, Pero claro, porque era sobre 100.000 en este caso. Sí. Pero claro, dices, si a mí se me dan 10.000 y yo invirtiendo mis recursos solo me entran otra vez los mismos que he perdido, me quedo como, o me entran menos de los que he perdido, ahí estamos te la juegas. estamos complicados. Claro, te la juegas porque cuanto más alto sea el valor del dinero, o sea, el gross churn, cuanto más alto sea lo que se va, más tienes que compensar con lo que entra. Y más presión tienes en los equipos de ventas, más presión tienes en la caja, porque al final ninguna Claro, es que actividad un equipo de es venta gratis. diría, joder, yo estoy aquí luchando, pero es que cada vez se nos van más clientes. Claro, por ejemplo. Y aquí estamos... Y ahí tiene que entrar Antonio para decir al equipo de ventas, ¿por qué estás desmotivado? Y a lo mejor dicen, tío, porque los procesos funcionan muy bien al inicio, entran mucha gente Pero no se quedan. y se me van. No los retienen, no los fidelizan, vamos a ver. Y eso tienes un manager frustrado. Efectivamente, sí, es que tiene muchas implicaciones esto. Claro. O sea, al final, por eso es relevante el churn, ¿no? Porque te da una información muy valiosa. Es que imagínate, yo ahora desde un punto de vista de management puro, ¿por qué subimos objetivos de captación este mes? ¿Estamos subiendo objetivos de captación porque tenemos que compensar que se nos están yendo más clientes de los que deberían? ¿O por un motivo que no tiene nada que ver con eso? Porque si es porque hemos lanzado un nuevo producto, lo que sea. Claro. Pero si es por eso primero, no, tenemos ahora que en vez de captar 100 tenemos que intentar captar 150. Es que fíjate, Antonio, a nivel de management, normalmente los objetivos, por ejemplo, los bonos ligados no hace falta ni siquiera de los equipos de ventas. Muchos managers tienen bonos que suelen estar ligados al resultado de la empresa. Sí. Normalmente se basa o se consideran se computan contra el aumento en las ventas. Oye, sí crecemos, pero casi nunca se habla de bonos por la retención. Oye, sí nos mantenemos, o sea, no si nos mantenemos como no voy a crecer, sino si conseguimos que haya un churn más bajo, porque eso también tendría que ser una medida de calidad de cualquier empresario para su equipo. Oye, no solo cuántas ventas nuevas traen, sino cuántas de las que son recurrentes se siguen quedando. Sí, nosotros en un cliente ahora que estamos con un tema de bonus, esta conversación, sin explicarlo también, pero esta conversación ha salido. ¿Cuál es la capacidad que tienen los trabajadores, o los managers en este caso, de que no se nos vayan los clientes y de incluso recuperar antiguos clientes? Eso está ahí como variable encima de la mesa, todavía no se ha diseñado, pero es que es exactamente lo que estás diciendo, Marc. Para mí es una métrica fundamental, para la mayoría de fondos de inversión lo es, y yo creo que para cualquier manager, CEO, cofundador, fundador, lo es. Ostras, habrá gente que se te vaya porque el producto no encaja, porque es más estacional, pero tienes que entender por qué se van, porque hay churn malo, hay churn neutro, digamos, y hay churn muy malo del plan, hombre, es que si no se me van porque el producto no... Y también te sirve para entender por qué, porque mi producto no es bueno, o a lo mejor mi producto es buenísimo, pero oye, es que tengo una persona en centralita que que esto es lo que te haría una consultora de tipo McKinsey, es que a lo mejor el producto ni siquiera está en el servicio, sino en que la persona que atiende el teléfono cuando llaman llama imbéciles a la gente y se van, ¿sabes? Que es una tontería, pero o podría verse quizá algo que no es tan recurrente, pero que vamos haciendo con cierta recurrencia. Cuando compras un coche, sí, ponle que ahora comprarlo no, pero si tienes una flota eres una empresa y tienes una flota de coches en renting, eso sí que entra como algo recurrente, porque al final vas renovando las flotas, tal. Claro, si yo estoy con Audi y el servicio de postventa de Audi es totalmente imaginado, no tengo ni siquiera un Audi, pero es malo, pues cuando se acabe el renting te vas a Mercedes o a BMW. Y eso es churn también. Y a lo mejor se te va un solo cliente, pero si ese cliente tenía 100 coches, se te va un MRR brutal. Y tienes que entender por qué. Y tienes que asegurarte de que eso no pase. Por eso los servicios postventa, los servicios son tan importantes. Sí. Y muchas veces nos olvidamos, ya ha comprado el coche. Olvídate. No, señor o señora. Ya ha comprado el coche y ya tienes que estar pensando en cómo hacer que te compre el siguiente.
No como ya ha pasado el funnel, ya me olvido de él, ¿no? No, no. Al final el churn, por ejemplo, se usa en el cálculo del lifetime value, que es muy importante, que es cuánto dinero me da un cliente a lo largo de su vida, que se calcula como el ARPU, que es el ingreso medio por un cliente por un periodo, por el margen bruto, es decir, deducidos los costes de la captación de ese cliente, es el ingreso menos los costes directos, entre el churn. Y eso me da fíjate, pongo entre el churn porque es los ingresos que me da de media ese cliente en un periodo, pero es que al final ese periodo viene del churn. Porque yo ya calculo, yo ya proyecto que si un cliente se me va uno de cada 20 periodos, pues yo ya puedo decir el lifetime value de este cliente va a ser lo que me está pagando este mes por 20, prácticamente. Menos, bueno, quitándole el margen bruto, que sería la fórmula correcta, ¿no? O sea, es decir, quitándole los costes directos. Te da mucha información. Tenía aquí una tabla de referencia que es interesante en empresas, en segmentos SMB, Small, no sé qué debe ser, Small and Medium Businesses debe ser, ¿no? Están un 3 a un 7%, en Mid Market entre un 1,5 y un 3%, en Enterprise, ya muy grandes, está entre un 1 y un 2%. ¿De churn? El churn. ¿Solo? En Enterprise. Porque al final ya son empresas tan grandes que ya tienen un producto muy consolidado, ya saben cómo funciona y ya trabajas para, o sea, tú eres el cliente de SAP, ya te has metido en todo el ecosistema de SAP, no te vas a ir a otro RP. Tiene que hacerlo muy mal para que se vaya, ¿no? Al menos esa es la idea, que conforme vas creciendo, yo ya sé cuál es mi producto, ya sé cuál es el mercado, ya sé cuál es la necesidad que soluciono. Sí, prácticamente estás dominando el mercado. Claro. Ya la gente que se vaya no tiene muchas alternativas, ¿no? Y en B2C, entre un 6 y un 8%. Fíjate, más alto, ¿eh? Por ejemplo, hay mucha sensibilidad al precio. Hombre, pues estaba en Globo y ha salido Uber. Pues me voy a Uber, que han hecho una oferta súper barata, ¿sabes? Y en lugar de pagar 7 al mes, pago 5. Me invento. Oye, estaba en Netflix, pero HBO ha sacado una suscripción que solo si asumo un poco de anuncios, en lugar de 7 me sale a 3 euros. La gente, el consumidor final es más sensible al precio y por eso entiendo que el churn sea más alto. Por eso te decía, 5% es mucho, es poco, depende. A lo mejor para Netflix es poco el churn de 5%, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cómo evitarlo? Pues teníamos aquí, ¿no?, algunas cositas. Oye, un onboarding y un time to value. Oye, la mayoría del churn temprano se decide en las primeras semanas, o sea, antes de que el cliente perciba valor, que es lo que hablábamos. Dime qué es lo que quieres conseguir, dame tiempo y luego hablamos. Marquemos expectativas, no te me vayas antes de tiempo, ¿no? Segmentar, no todo el churn importa igual, esto lo hemos hablado y lo hemos visto. Perder clientes mal encajados puede ser sano, hay que mirar por cohortes. Customer Success como función con dueño y con PNL propia, hombre, pues no sé, que no sea un soporte reactivo, ¿no? Que no tengas algo que solo cuando me llaman. Por eso los Key Account Managers son tan importantes en las empresas que lo hacen bien. No solo para aumentar ventas, sino para mantener una relación, o Relationship Managers, una relación constante y buena con un cliente. Que le vayas preguntando cómo vas, cómo estás, estás contento, necesitas algo, echas en falta algo. ¿Qué puedo mejorar en mi producto? ¿Qué puedes mejorar? ¿Qué echas de menos algo? Claro. Oye, ostras, mira, se está preocupando, se preocupa por mí, no estamos bien, no le he tenido que llamar yo. Claro, es que eso es verdad. Si solo eres tú reactivo, uff. Esto es una pregunta que sería muy buena hacérsela a la mayoría de managers. Yo no sé si te podría responder en nuestro caso. ¿Quién es responsable de la retención dentro de tu empresa? ¿Quién? No sé si todos los managers o todas las empresas lo tienen claro. En plan, hay una persona asignada a evitar el churn. Esto me has dado una idea muy buena. Me has dado una idea muy buena para los clientes. Bueno, es que para eso está People and Finance, tío. Aprender juntos. Así sí. ¿Está bien? Pricing empaquetado, contratos anuales versus mensuales, condiciones de salida, todo esto ayuda, ¿no? Hay un churn que es involuntario, pues oye, no te he podido cobrar porque a lo mejor tu tarjeta está cancelada, pues claro, cuenta como puede ser es churn de MRR, pero
O sea, volver a entrar, o sea, quizá no hay que tenerlo tanto en cuenta y sobre todo pues estar atento a las señales de alertas tempranas, ¿no? Cuando un usuario usa poco la app, que eso también lo puedes ver, se puede ver desde el producto, ¿no? Oye, tengo clientes que pagan, esto me contaba un colega, tenía un cliente que le pagaba por una suscripción de una aplicación que hizo, me pareció muy interesante, un americano que le pagaba, pero nunca usó la app. Y al final decidió cerrar el proyecto y le dijo, oye, mira, es que he visto que has pagado, pero no has usado. Y dice, bueno, pero quería apoyarte, ¿no? Y es como, también hay gente así. Pero claro, es verdad que fuera de esta historia específica o esta excepción, tú ya tienes que ir viendo qué uso le dan tus clientes al producto, porque si el uso va en decadencia, en algún momento va a haber churn. Nosotros, por ejemplo, fíjate, yo en la parte de churn que más seguimiento puedo hacer con particulares, que era la parte esta que te decía del curso online nuestro de Felicidad Eficiente, claro, tú puedes ver allí con todos los datos quién se conecta, cuándo se ha conectado, cuántas veces. Y es verdad que todo el mundo, hasta la fecha, que habrán sido, son muchas, bastantes, decenas y decenas y decenas de personas lo han hecho. Sí, muchas. Más de 100 mínimo. Y sí que ves que todos lo acaban, ¿no? Pero sí que me has hecho recordar que el año pasado, cuando hicimos ese gran lanzamiento que salió no salió como esperabas. No salió como esperaba, pero a lo mejor sale muy bien. Porque a veces la vida es como es, ¿vale? No necesitas tener a 100 personas, necesitas tener a una persona buena. Uno no sabe, ¿no? Pero bueno, de los muy poquitos que compraron, una mujer compró, se gastó un dinero, nunca se ha conectado. Y además teníamos sesiones en directo, unido a, porque lo puse como un bonus, unido a la parte automatizada que la tiene que hacer ella. Nunca se ha conectado a la plataforma, le enviaba emails, nunca respondió, nunca se conectó a ninguna sesión en directo. Aquel plazo ya acabó el año pasado. No sé. Nunca supiste nada. Nunca. Claro, sabes que esta señora es churn. Sí, claro, es que no te va a renovar una licencia. No me puede renovar, pero dices, ostras, y te quedas también curioso. Es que a lo mejor alguien se suscribe y se muere. No se suscribe, puede se compra ser. y se muere. Puede ser. Claro, es que uno no sabe. ¿No? Pero bueno, son los casos excepcionales. Lo importante es el churn, eso entraría en el involuntario. Yo me quedaría con la frase de quién es el responsable de la fidelización de clientes en tu empresa. La retención, sobre todo. Van de la mano, pero no sé si es lo mismo. ¿No crees que es lo mismo? Porque al final retener, para mí retener es yo te obligo a que te quedes. En cambio, si te fidelizo es yo hago todo para que tú te enamores de nosotros y entonces tú voluntariamente decides quedarte. Así sí, es. pero puedes tener, por ejemplo, un cliente fiel, o sea, una persona fiel a tu producto, pero la que no puedes retener porque, por ejemplo, a lo mejor no es la persona que toma la decisión. No sé, me estás haciendo pensar en voz alta. No lo sé, son palabras diferentes, pero no te sabría decir ahora mismo en qué son diferentes. Yo sabes por qué. Y es que cuando hablamos de retención del talento, yo nunca hablo de retención del talento, hablo de fidelización del talento, que es un poco lo mismo. La diferencia que yo uso, Marc, es retención es que yo te ato contra tu voluntad y la fidelización es que yo te dejo la libertad de que tú decidas quedarte o no. Sí, bueno, porque tú usas términos más efficient happiness, pero claro... Sí, bueno, uso palabras, sí. Yo no diría coartar, pero sí, de alguna forma, has conseguido evitar que has conseguido que no existan alternativas. Vale. O a lo mejor uno es la fidelidad, ¿no? Porque es que te es fiel y le encaja mucho, y el otro es como, es que no tengo alternativa, porque no hay nada mejor que Antonio. Aunque no me caiga bien, aunque no esté fidelizado, aunque... No, en realidad sí lo estás, sí estás fidelizado. Sí, pero puedes estar retenido sin estar fidelizado. Pero es que me retienen porque es que no hay nada mejor. No vamos a entrar en la discusión. Es todo para otro podcast. Sí. Dicho esto, ¿quién es el responsable de vuestra empresa? Tenemos otro podcast. Sobre el churn, ¿de acuerdo? Poned en comentarios si tenéis, si os ha pasado esto en vuestra compañía, si sois vosotros quienes os encargáis de ello. Y en cualquier caso, si os ha gustado o lo veis útil, dadle like, compartidlo, suscribiros. Nos vemos en el próximo capítulo. Adiós.